Presidente Danilo Medina se presentó ante la Asamblea Nacional para hacer un discurso más o menos de lo que se conoce en otros países como el Estado de la Nación, de lo que sucedió durante todo el año 2017 en el ámbito de lo económico, en el ámbito social y en el ámbito institucional, enfocado desde la óptica de las acciones que tomó el gobierno dominicano preponderantemente durante ese año. Ahí se presentó el desenvolvimiento de la economía, los niveles de crecimiento de la economía, la creación de empleo, el resultado de la balanza de pagos, cómo subieron las reservas, la inflación, cómo se comportó, qué pasó con las tasas de interés, con las políticas de financiamiento, qué hizo el Banco Central en su esquema de perseguir tres metas. Un Banco Central muy ambicioso de tener una meta de PIB, una meta de inflación, una meta de tasa de cambio, que es una trilogía bastante complicada. El presidente lo presentó, más o menos los logros que se alcanzaron en ese ámbito. Habló también del enfoque al financiamiento con mucha intensidad de la micro y pequeña empresa, cómo continuó la revolución educativa, lo que se hizo en el sector salud, en materia de obras de infraestructura vial, construcción de vivienda, y después en el ámbito institucional hizo algunos señalamientos interesantes. Mucha gente le critica al presidente que utilice esta tribuna para hacer lo que ellos consideran un discurso eminentemente político. Eminentemente político porque en esa tribuna el presidente va y expone los logros y realizaciones de su administración. Yo cuando veo ese discurso en otros países, como es en Estados Unidos, el Estado de la Unión, yo no encuentro diferencia. O sea, se podría decir lo mismo, que es un discurso eminentemente político, porque los presidentes norteamericanos, cuando dan su discurso del Estado de la Unión, presentan efectivamente logros y éxitos de sus acciones. En ningún momento he escuchado alguna vez que alguno haya dicho nos equivocamos en esto, o fallamos en esto, o dejamos de hacer esto. Generalmente son tribunas que se utilizan para resaltar los logros. Y se nos olvida muchas veces que quienes están dando estos discursos son políticos. Todo el que llega a la presidencia de la República de un país es alguien que de alguna u otra manera optó por la política. Y un político tiene que aprovechar todas las tribunas que se le ofrecen para resaltar lo bien que andan las cosas y cómo han ido lográndose avances. Si nosotros tuviésemos cada año un presidente que se para en el Congreso Nacional a llorar lamentaciones y a presentar penurias y hablar de déficits que nos están hundiendo, que nos están afectando, aquí se generaría un marco de incertidumbre que a su vez nos llevaría todo a un círculo perverso de empobrecimiento. Entonces yo creo que hacen muy bien todos los presidentes de la República, porque no es Danilo Medina el primero que yo he visto en eso. Todos los presidentes que ha tenido la República cuando van al Congreso, desde Balaguer, que uno recuerda desde que uno era chiquito, esos discursos, eran ese tipo de discursos eminentemente políticos, de logros y de realización. Entonces yo pienso que ya hay una frase que es muy típica cuando están saliendo los políticos de la oposición de esos ambientes donde los presidentes pronuncian discursos, que dicen el discurso no llenó las expectativas. Hay que buscarse otra frase, porque realmente ya esa es una frase gastada. Mire, siempre los presidentes van a dar discursos optimistas, esperanzadores y mostrando y exhibiendo el progreso, y hacen bien en hacerlo así. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Presentar la contrapartida. Y es correcto que sea una crítica dura, intensa, pero en la medida de lo posible ayudaría mucho si es una crítica constructiva. O sea, que se le resalte al presidente, al equipo de gobierno, los aspectos donde han fallado, cosas que no han hecho, y al mismo tiempo que le digan al país qué hubiesen hecho ellos si le hubiesen tenido esa oportunidad de dirigir el país en ese año anterior. Y yo creo que de esa manera la democracia se enriquece.
Pero dejemos ya esta crítica de decir, el presidente solo resaltó lo bueno. Sí, es que eso es lo que él va a hacer y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo incluso cuando la oposición, que hoy es oposición, tenga la oportunidad de llegar al poder ejecutivo e ir al Congreso los 27 de febrero. Ustedes verán que eso es lo que va a hacer. Y no lo podemos criticar por eso, porque eso precisamente es lo que tienen que hacer. Entonces esto es un círculo. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, que el presidente usa unos indicadores de pobreza monetaria en su discurso que no se compadece con la realidad. Está muy bien que usted, cuando esté en la oposición, diga eso, pero déjeme advertirle algo. Cuando ustedes estén en el poder y vayan al Congreso a hablar de pobreza, anótenlo, esos son los indicadores que ustedes van a utilizar. Eso mismo. Porque eso es lo que le conviene utilizar a usted. Y usted es un político. Entonces, es normal este intercambio que se produce. Yo creo que es positivo para la democracia que la oposición sea agresiva, que sea contundente, que haga las críticas que tenga que hacer, pero no querer menospreciar las cosas positivas que dio el presidente. Recordemos que esta es una economía que está hoy día en los mercados globales, un país que está en los mercados globales. Y ahí hay mucha gente que se sienta que son embajadores de otros países, y mucha de esa información de lo que dice el presidente va a las redes. Los tenedores de bono leen estos discursos, ven el resumen de la economía, ven las perspectivas, se orejean si viene un anuncio interesante para ellos y toman nota. Entonces, muy mal haría el presidente de la República, sea Danilo Medina, sea Leonel Fernández, sea Hipólito Mejía, sea Luis Abinader, sea cual sea, en ir y pararse ahí eventualmente a dejar un pliego de lamentaciones y penurias que alertarían a los tenedores de bonos. No. Nosotros tenemos que vender y mercadear y proyectar las cosas buenas que estamos haciendo. Y decir que no hay cosas buenas que se puedan destacar, me parece que es una tomadura de pelo. Claro que hay cosas que podríamos hacer mejor, hay fallas, pero ese es un espacio para resaltar fundamentalmente los progresos y los avances que se han logrado. Que son pocos, que sean muchos, pero ese es el momento de hacerlo. Y debe ser una cartilla, un libreto que deben tener todos los futuros presidentes muy claro. Las malas noticias que la de la oposición, pero las buenas noticias las tiene que dar el que está en el Palacio Nacional. Esa es la política, no es otra cosa. Mira, Andy, a mí hay algo que tengo que resaltar, que aunque sea a nivel de discurso, por lo menos hoy ya estuvo a nivel de discurso con mucho más detalle, y es el plan que tiene el Poder Ejecutivo con los temas de tránsito y soluciones viales. Creo que el año pasado, o quizás hace más o menos 18 meses, tú mismo aquí en el programa expusiste los grandes retos que habían a nivel del sistema de tránsito en República Dominicana y cómo países más avanzados han ido solucionando estos problemas. Por primera vez en el discurso del presidente se esboza una estrategia con cierto nivel de detalle, ¿verdad? Un punto fundamental fue obviamente darle vida al Intrant, pero además el anuncio aquí comienza con los temas que están ya a punto de salir, como es el tema del teleférico, sí, que a mí la verdad es que se habla mucho al respecto, digo que tenemos que esperar qué va a pasar con eso, me parece una iniciativa bastante interesante. Sí. Está también la inauguración casi segura de la línea 2B del metro, pero luego esboza los próximos pasos en términos de las rutas alimentadoras, de lo que va a pasar con los parqueos alrededor de las estaciones del metro, de las estaciones, del corredor que viene quizá por la 27 de febrero, de la sustitución de unidades pequeñas por unidades más grandes, que es un poco de cierta manera esto que vimos aquí en el programa hace un tiempo. Para mí eso es una noticia fantástica, porque no sé si se va a hacer en 1 año, 2 años, 3 años, pero ya se puso sobre la mesa la discusión con un poco más de detalle. Yo creo que es un reclamo que a nivel de la parte metropolitana, del Gran Santo Domingo, pero sobre todo la parte metropolitana, que en el día a día está muy congestionada porque vienen personas de todas las otras partes del Gran Santo Domingo, y obviamente que eso baja el nivel de calidad de vida, no solamente del que vive, sino del que viene.
Y yo creo que dentro del discurso del presidente, si tú me hablas, la gente siempre dice más de lo mismo. Mira, yo creo que eso fue un elemento dentro del discurso que lo diferenció un poquito más. De hecho, como tú bien dices, si yo fuera la oposición, un ejercicio interesante que muchas veces no hacemos es agarrar el discurso de un año, guardarlo, ver toda la promesa, venir al próximo discurso. Eso ya es un elemento para tú hacer una buena oposición. Claro. Señores, pero el año pasado esta fue la matriz de las cosas que dijo que se iban a hacer. De esto no habló, esto no se hizo, esto no lo vemos, de esto no dijo absolutamente el avance, nada. calcular el avance. Y calcular el avance en ese caso, eso no se hace. Yo creo que esto es una gran oportunidad. Tenemos un discurso con muchas propuestas, porque si algo tiene este discurso, además, todos los discursos vienen con una carga de propuestas. Yo creo que este tuvo más, inclusive, que los anteriores. Y eso, él de inicio del discurso lo dice, mira, yo no me voy aquí a enfocar en toda esta cifra y todo esto, sino en hechos, ¿verdad? Y entonces carga el discurso, menos de todo ese tema económico, macro, y 10.000 y 12.000, y se va más al tema de los hechos y al tema de las propuestas. Entonces yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad de agarrar toda esta propuesta, ponerlo sobre la mesa, y en el próximo discurso del próximo año y del otro también, entonces nosotros podemos evaluar eso. Lo otro, Andy, tú decías algo muy cierto. Entonces él toma estas cifras. Mira, al final del día tú tienes un equipo. Cuando tú tienes una empresa, cuando tú tienes una casa, cuando tú tienes un estado. Y ese equipo, tú tienes que utilizar los insumos que te da ese equipo para tú hacer tu estudio y todo lo que tú hagas. De hecho, con ese tema de la pobreza es interesante, porque si tú tomas los datos de pobreza de 4 organismos internacionales diferentes, son diferentes para la misma República Dominicana. Dependiendo de la línea de pobreza que tú utilizas, eso es todo. Dependiendo de la línea de pobreza, dependiendo la definición que tú quieres utilizar del ingreso que tú vas a utilizar como benchmark. Y de la misma pobreza, porque si es pobreza monetaria o multidimensional o cualquier otro tipo de... Así mismo es. E inclusive muchas veces, dependiendo de la base de datos que tú utilices, tú estás utilizando la de hogares de la ENIC, o si tú estás utilizando la de la fuerza laboral. Pero la realidad es que lo importante es que tú tomes algo comparable en el tiempo y que tú veas su evolución. La tendencia. La tendencia. Entonces, además allá, si nos gusta o no nos gusta el número, la verdad es que eso es un número, mira, eso tiene una desviación estándar. Pero claro, y además eso porque si tú le preguntas a una gente que gana 50,000 pesos al mes, te puede decir que él se siente pobre porque no le alcanza el dinero. O sea, todo depende de dónde tú pones la línea de pobreza. Eso es bien arbitrario. Así mismo es. Y lo otro, Andy, que es sumamente interesante, es que ya el discurso de ahora es un discurso del presidente Danilo Medina. Léase. Durante los 2 o 3 primeros años de su gestión, él pudo haber arrastrado lo que sea de una gestión anterior. Pero 6 años después, ya usted no está arrastrando nada. Entonces, tú veías, si tú agarras discursos hace 5 o 6 años atrás, tú vas a ver que tú dices, heredamos esto, había este problema en la finanza pública. Ya no nos podemos comparar más con 2012 porque ya no se puede. No, está muy lejos. Entonces, esto es un discurso que tiene que mirar hacia adelante. Un discurso donde sabemos que hay reformas que ya no se van a hacer y que él tiene que cargarlo de unas promesas y de ciertas cosas a sabiendas de que hay temas estructurales que no se están resolviendo. Y como tú dices, nadie se va a parar ahí a llorar, porque tú te imaginas que él se pare y arranca a llorar. Con un pañuelo. Pero tú te imaginas, dije que no, fallamos aquí, fallamos. Pero señores, por Dios. Es que a mí me sorprende escuchar a veces porque la oposición se canta y dice, no, que él no resaltó las cosas que no lo puede hacer. El papel tuyo como oposición es machacarle eso. Y anótalo, que cuando tú estés ahí dando el discurso, tú que eres hoy oposición, no te equivoques. Ve y resalta lo positivo y deja que el opositor en ese momento te critique porque no resaltaste lo negativo. Pero eso realmente deja mucho que desear, yo encuentro este debate. A mí me gustaría ver la oposición con posiciones más contundentes. Sí. Decirle, no, mira, esto no es así por esto, esto no es así por esto, esto no es así por... Y ya, y entonces la gente en democracia va viendo las posiciones, va contrastando y se forma mejor una idea de cómo fue el año que transcurrió. Vamos a hacer una